while you're here? My name is Bill Sachs. I live in New York City. Yo soy Bill Sachs, yo vivo en la ciudad de Nueva York. I'm a member of Workers' World Party, Soy miembro del Partido de los Mundo- Trabajadores, Mundo Obrero, Partidos de Obreros del Mundo, which is a socialist party in the United States Esto es un partido socialista en los Estados Unidos who have supported the Cuban Revolution since 1959. que ha apoyado la Revolución Cubana desde sus inicios. I'm also a member of the Venceremos Brigade since 1969. Soy también miembro de la Brigada de Venceremos desde su primera edición en 1969. When I was 19 years old, I came to Cuba Cuando tenía 19 años to de edad, yo vine a Cuba cut sugarcane para cortar caña in la zafra histórica with 600 young people from the United States. Fui parte de un contingente de 600 jóvenes de los Estados Unidos que participó en la histórica zafra de 1969 en Cuba. People in the United States are not allowed to travel to Cuba, Las personas de los Estados Unidos no se les permite viajar a Cuba, but we wanted to come anyway pero de todas formas nosotros queríamos venir, because we recognize that the Cuban Revolution represented the workers and oppressed people and poor people for all over the world. porque entendíamos que la Revolución Cubana representa a los trabajadores y a los pobres del mundo. When Fidel came to the United States in 1960 or 61, he visited with Malcolm X. Cuando Fidel fue por primera vez a los Estados Unidos después del triunfo revolucionario en 1961, visitó y se encontró con Malcolm X, One of the leaders of the black freedom struggle in the United States. uno de los líderes del movimiento negro de los Estados Unidos. And many of us in the United States were fighting to end discrimination and apartheid against black people in the United Y States. muchos de nosotros luchábamos para terminar el apartheid y el racismo contra las personas negras en los Estados Unidos. And when Fidel met Malcolm, we recognized that Fidel was a supporter of the black freedom struggle in the United States. Cuando Fidel en ese viaje a los Estados Unidos se encontró con Malcolm X, entendimos que Fidel apoyaba el movimiento contra el racismo en los Estados Unidos. And we also were involved at that time in the struggle against the war in Vietnam. En ese momento también estábamos involucrados en la guerra en el movimiento contra la guerra de Vietnam. And Comrade Che came to the United Nations and spoke about making many Vietnams. Y el Che Guevara, en un discurso en Naciones Unidas, pronunció palabras en las que indicó que había que crear muchos Vietnam en el mundo. And we recognize that Fidel and Che and the leaders of the Cuban Revolution were internationalists and supported international solidarity with the people struggling against U.S. imperialism. De manera que entendimos el internacionalismo de los principales líderes de la Revolución Cubana, Fidel y el Che, y su conexión con las causas justas del mundo. And we organized over 1,000 young people from the United States to come to Cuba to work in the cane field, in the sugar cane field. De manera que organizamos un grupo de aproximadamente 1,000 jóvenes norteamericanos para venir a Cuba y trabajar en los campos de azúcar, en la zafra. And we recognized that it was important for as many people from the United States to come to Cuba to see it for themselves, because all we hear about it from the United States media is lies. Entendíamos que era importante para ciudadanos de los Estados Unidos venir a Cuba y ver por ellos mismos lo que ocurría en este país, en tanto que la prensa norteamericana distorsiona la realidad cubana. So it was important for us to bring as many people to Cuba every year, and that's what the Venceremos Brigade has done. Every single year we have brought people here to break the travel blockade and to show our support for the revolution. Por lo tanto, todos los años nos damos a la tarea de traer norteamericanos a Cuba para que conozcan la realidad cubana
luchando también contra la prohibición de viajes hacia Cuba y por el levantamiento del bloqueo de los Estados Unidos a la isla. And in 2019, we had our 50th anniversary, Tuvimos nuestro 50 aniversario en el año 2019 and we brought another 150 United States citizens to Cuba to do volunteer work in the fields to support our brothers and sisters in Cuba. En la edición número 50 de la Brigada trajimos 150 jóvenes, personas de los Estados Unidos a hacer trabajo voluntario en Cuba y de esa manera mostrar nuestra solidaridad con su pueblo. And when we go back to the United States, we organize we make demands on the government to end the blockade, to get the United States out of Guantanamo, and right now, to get Cuba off the list of terrorist countries. Cuando regresamos a los Estados Unidos, demandamos a las autoridades del gobierno de los Estados Unidos la salida de la base naval de Guantánamo, la salida de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo y la eliminación de la prohibición de viajes a Cuba. And we will continue to bring people to Cuba Y continuaremos until the blockade is ended. Continuaremos trayendo personas a Cuba hasta que el bloqueo sea levantado. Después de la pandemia, esta es la primera vez que la brigada vuelve. After the pandemic, this is the first time the brigade is coming back to Cuba. Yes. There was a May Day brigade that came in April and May. I was on that brigade, but that was not we had a delegation from the Venceremos brigade, and we participated in the May Day parade in Havana. But this is the first Venceremos brigade since the pandemic. Una representación de la Brigada Venceremos estuvo en la Brigada Internacionalista que se conformó para venir a Cuba en mayo pasado a celebrar el 1 de mayo con el pueblo de Cuba. Pero después de la pandemia, esta es la primera vez que la Brigada, como Brigada Venceremos, viaja a Cuba. And we're very happy that we were able to put together a group of 75 North Americans to come down and show our solidarity. Y estamos muy contentos de que pudimos organizar una brigada de 75 estadounidenses para venir en esta oportunidad. And we salute the Cuban healthcare system and the Cuban people in their battle against COVID and the victory that the Cuban people have achieved in ending the pandemic. Saludamos los logros de la salud cubana y los logros del sistema de salud cubano en el enfrentamiento a la pandemia y en la superación de esta epidemia internacional. En lo personal, él como fundador, ¿qué ha representado para él la brigada en todos estos años? So personally, for you as a founder of the brigade, what is the meaning of it? The significance. The significance of the brigade is international solidarity. Para mí es solidaridad internacional. Fidel taught us about international solidarity. Fidel nos enseñó sobre la solidaridad internacional. That if somebody needs assistance, Cuba is there. De que cada vez que alguien necesita la asistencia de Cuba, Cuba estará presente. When Africa needed assistance against apartheid, Cuba responded. Cuando África necesitó ayuda cubana para su lucha contra el apartheid, Cuba respondió positivamente. And now, Cuba responds with doctors, nurses, and medical personnel. Y ahora cuando la pandemia azotó al mundo, Cuba respondió con doctores y con su desarrollo médico. And because of the blockade and the scarcity in Cuba and the sanctions against Cuba, it's our responsibility, especially in the United States, to pay back to Cuba for all they've done for us. Y es nuestra responsabilidad en los Estados Unidos en momentos de escasez y de problemas en Cuba, de recrudecimiento del bloqueo, mostrar nuestra solidaridad con su pueblo. ¿Qué ha significado venir al lugar donde descansaron las cenizas del presidente? So what significance it has for you to have come to the place where the remains of Fidel Castro rested? It's very, very significant. When I was here as a teenager,
cutting sugarcane in aguacate, Fidel came and cut cane with us in solidarity. Hay una gran significación para nosotros. Nosotros recordamos la primera vez que la brigada vino, que cortamos caña en una región llamada Aguacate. Fidel se nos unió como expresión de solidaridad con la Brigada de Venceremos. When Fidel came to New York, to the United Nations to speak, many of us, thousands of us, waited online for hours so we could hear him. Cuando Fidel fue a Naciones Unidas a pronunciar su discurso, miles de nosotros estuvimos y esperamos varias horas para saludarlo y brindarle nuestro apoyo. Many socialists and activists and revolutionaries in the United States recognized Fidel as one of our leaders as well as your leader. Muchos socialistas y personas progresistas en los Estados Unidos consideramos a Fidel como nuestro líder, en adición a ser el líder de ustedes de la Revolución Cubana. And that's why I get emotional, when I think about it. Y eso me llena de emoción cuando pienso sobre eso. Muchas gracias. Thank you.